Buenas tardes, muchas gracias Fernanda por la presentación. Es un gusto enorme estar aquí, aunque sea de esta manera. Sé que todos hubiéramos preferido poder compartir un espacio físico, poder vernos, conocernos en presencia, pero bueno, estamos aquí y qué bueno que podemos sostener estos encuentros y esta manera de pensar y trabajar juntos. Bueno, la presentación de hoy tiene que ver con pensar los desafíos que estamos teniendo organizacionales y pedagógicos con la continuidad en este contexto que podemos llamar híbrido, en este momento más bien virtual en la mayoría del país, por supuesto, pero uno podría decir, bueno, estamos yendo y estamos aprendiendo este trabajo que combina lo presencial y combina lo virtual en un contexto que es bien complejo además, porque yo lo que he dicho muchas veces en este tiempo es que no es solamente el aprender a trabajar lo virtual, sino también, por supuesto, convivir con una pandemia que trae un montón de ansiedad, de problemas, cuando no, de enfermedades, de duelos, ¿no? Entonces, yo diría, lo primero que quisiera remarcar es, bueno, que me parece que tenemos que tener mucho reconocimiento a lo que se está haciendo aquí. Me parece que un primer principio para mí en este momento pedagógico, un primer principio también diría ético respecto a lo que estamos atravesando como sociedad y como sistema educativo y cada escuela en particular y cada familia en particular, es reconocer este esfuerzo que se está haciendo y estas dificultades que tenemos que sobrellevar. Y en ese sentido también mi segundo principio para estos meses, para este año ya, ha sido la mesura, ¿no? Tratar de contener algunas exigencias quizás excesivas, tratar de entender, tratar de ser empáticos, tratar de ser solidarios, ¿no? Y en ese sentido me parece que la mesura se vuelve también un principio pedagógico respecto, por ejemplo, a la evaluación, respecto a lo que exigimos de nuestros equipos docentes, respecto a lo que exigimos de los chicos. Aquí puse una imagen que preparó el periódico The Guardian en Inglaterra, que tenía una nota muy interesante sobre cómo están sufriendo los niños en este momento, cómo la están pasando, y bueno, y las fotos están intervenidas con esta sensación de, bueno, ¿no? Como estar solos y estar frente a pantallas y, bueno, y al mismo tiempo estar en sus casas, bueno, todas las dificultades que estamos viviendo. También hay una cosa que es este dibujo que puso un papá de Estados Unidos que hizo su hija, que me pareció también muy simpático, también duro, diría, triste en otro sentido, ¿no? Bueno, pero esta niña que es su hija que dice, bueno, ya no, basta de computadoras, ¿no? Creo que ella lo expresa muy bien, estamos todos un poco con esa sensación. Sin duda estamos en un momento enormemente complejo, como le decía antes, bueno, esta irrupción de lo doméstico, tenemos este acceso desigual, estamos acostumbrados a trabajar en aulas donde más o menos tenemos las mismas condiciones, por supuesto siempre hay una diversidad, una diferencia en cada uno de nuestros estudiantes, pero en este momento las escuelas tenemos que convivir con posibilidades desiguales de las familias, ¿no? Y creo que esto es algo que nos ha exigido también mucho. Estamos en un concierto muy incierto, tenemos que improvisar muchas veces, nos sentimos saturados, sobrecargados, ¿no? Sentimos que hay muchas cosas que vienen como imposiciones. Bueno, de nuevo vuelvo a esta idea de darnos cuenta de lo que estamos atravesando, ¿no? Ser más amables con nosotros y nosotras, ¿no? Tratar y al mismo tiempo también yo creo que no hay que resignarse a hacer las cosas con mala calidad. Creo que hay que tratar de mejorar la calidad de nuestros procesos de trabajo, pero de nuevo con mesura, sabiendo que la pandemia es un episodio que se atraviesa quizás una vez cada 100 años y que nos ha tocado a nosotras, ¿no? Así que hay que trabajar con eso. Quiero hacer una primera reflexión, y esto lo venimos conversando desde el inicio de la pandemia, un meme que circuló que está citando el cuadro de Magritte, esta computadora no es una escuela. El cuadro de Magritte dice, bueno, esto no es una pipa, ¿no? Y hay un dibujo de una pipa. Y yo recuerdo cuando recibí esto decir, bueno, pero no funciona igual, porque el cuadro de Magritte dice, esto no es una pipa, y está el dibujo de la pipa. Y yo pensé, bueno, y acá dice una escuela y es una computadora, y una computadora no es una escuela. Pero en realidad
después pensé, yo me formé como historiadora de la educación, sé que las escuelas no siempre funcionaron en edificios que tenían el cartelito de escuela, que tuvieran la organización institucional de la escuela tal como la conocemos ahora, y ¿por qué esto no puede ser una escuela? ¿No? Y en todo caso fui transformando mi pregunta, mi propia sorpresa quizás inicial, en qué condiciones la computadora, la enseñanza virtual puede ser una escuela. Lo que sin duda lleva a la pregunta de qué es una escuela, ¿no? Digamos, si la escuela no es el edificio, y eso lo estamos viendo, la continuidad pedagógica a mí me parece muy interesante porque estamos aprendiendo que la escuela no es solo el edificio, es también el edificio. Podemos volver a este dibujo de la niña que dice basta de computadoras, ella parece estar diciendo esto no es una escuela, pero yo creo que bueno, estamos haciendo escuela de esta manera y creo que la pregunta es, bueno, ¿qué es una escuela entonces? ¿No? Y yo ahí elaboro algunos, podríamos decir, elementos de una definición, sin creer que la definición es taxativa, pero más bien, si la escuela no es el edificio, ¿cuál es ese corazón de la escuela? ¿No? Y de hecho, bueno, un poco ese dibujo de una ilustradora que hace muchos niños, muchos libros para niños y jóvenes, que se llama Isol, bueno, muchos premios, es muy reconocida. Isol hizo este dibujo de un uniforme escolar, un poco la maestra, era para el Día del Maestro, ¿no? Bueno, que está protegiendo, ¿no? a los niños en medio de una tormenta. Y yo siento que la escuela es un poco eso, y tiene que ser un poco eso. Si no lo es, creo que sería un objetivo, ¿no? Un horizonte a pensar. Tiene que ser un espacio de protección para la infancia, de cuidado para la infancia. Y en ese sentido también me sumo a lo que dicen estos filósofos que cito ahí abajo en la imagen, Ian Magellan y Martin Simmons, que ellos señalan, bueno, la escuela para ser escuela necesita suspender un cierto tiempo-espacio, ¿no? Necesita decir, bueno, esto es una escuela, esto se hace en la escuela y no se hace afuera, este tipo de ejercicio, este tipo de regla disciplinaria, este tipo de uniforme, algo de eso organiza un tiempo y un espacio de trabajo específico con ciertas reglas, y creo que este es uno de los aspectos más complicados en la pandemia porque como estamos trabajando en el espacio doméstico, bueno, tenemos muchas más dificultades para organizar ese encuadre, podemos llamarlo, ¿no? Ese marco de trabajo más definido. No se interrumpe el timbre, no se interrumpen si tenemos mascotas, si somos docentes la familia, nada, ¿no? A los chicos los papás están encima, ¿no? Muchas veces esto ha sido un tema en la pandemia, ¿no? Cómo lograr, si nos interesa trabajar la autonomía, que trabajen ellos, sino que los estén corrigiendo la mamá, el papá, para que hagan las cosas bien. Lo que queremos es que aprendan los chicos y no sus papás. Y bueno, y esto de trabajar en la casa es un problema, porque esos límites, por supuesto, están muy borrados, ¿no? Entonces me parece a mí que esta cuestión de la suspensión es una cuestión que hay que considerar y que es una ventaja de la presencialidad sin duda, pero que tenemos que ver cómo lograr algo de esto y cómo tiene que ser un criterio de trabajo actualmente, ¿no? También me parece que es importante resaltar que la escuela es un espacio de encuentro o de conversación intergeneracional entre los saberes, esta cuestión de que nos encontramos, ¿no? Ofrecemos ciertas cosas a las nuevas generaciones, las generaciones hacen un tipo de trabajo con los saberes, ¿no? Y podemos conversar en torno a esos y ellos se apropian, ¿no? de esos saberes, bueno, a su manera, como le toca a cada generación, ¿no? Entonces me parece que este aspecto también, ¿no? Hay algo que subrayar, que estamos ahí para aprender y para pasar, para que se apropien de un cierto conjunto de conocimientos que tiene que ver con una conversación, si queremos, humana, de la especie humana, ¿no? Bueno, de qué es vivir en este mundo, qué saberes se necesitan en este mundo, ¿no? Y en ese sentido, bueno, también esto que señala Magellan y Simmons, ellos dicen, bueno, la escuela es una cuestión de atención y profanación, atención en el sentido de aprender a mirar el mundo, de aprender a interesarse sobre el mundo, en el mundo. Eso tiene que ser un trabajo cuidadoso, amoroso, ¿no? De decir, bueno, esto vale la pena, esto es para ti, mira, esto te interesa, ¿no? Acercar el mundo a las nuevas generaciones para que presten atención a eso. Y profanación en el sentido de que se animen a saber, ¿no? Un poco como decía el filósofo Kant, bueno, anímate a saber, ¿no? Esto de poder hacer tus propias preguntas, poder acercarte al mundo desde tu propia mirada. La mirada infantil es una mirada curiosa, una mirada que se sorprende frente a muchas cosas
que estamos, ya damos por sentadas, y qué lindo eso, y qué bueno eso, que cada generación vuelva a interrogarse, ¿no? Vuelva a decir, bueno, ¿y esto a mí qué me dice? ¿Cómo me lo dice? ¿No? Creo que este es un aspecto que la escuela también tiene que promover. Y en todo eso la escuela está construyendo un espacio de autonomía intelectual y también de autonomía afectiva, diría, ¿no? Que esto que puedan reconocerse en otras personas, además de su familia inmediata, que puedan decir, bueno, y esto también hay muchas historias, ¿no? Ese maestro que dijo, yo vi en ti que podía ser científica, yo vi en ti que podía ser actor, yo vi en ti esto que por ahí en la casa no ven, ¿no? Bueno, y la escuela es ese espacio de construcción de autonomía tan central, lo han dicho muchos pedagogos, Durkheim, ¿no? Muchos otros, John Dewey, Freire, ¿no? La necesidad de encontrar espacios de libertad para poder crecer libremente, ¿no? Y para poder llegar a aquello, a hacer lo que uno quiera y pueda hacer. Entonces, esto para mí es algo central de la escuela y que tenemos que pensar cómo mantenerlo en el centro de esta continuidad pedagógica. Vuelvo a la idea de enormemente compleja, pero que en esa complejidad es bueno tener algunos criterios orientadores, principios orientadores para sostener esa continuidad. Y yo también quiero subrayar algo que dice Justa Espeleta, una pedagoga mexicana que trabajó en mi institución mucho tiempo en el Departamento de Investigaciones Educativas del CINVESTAB. Espeleta dice que no hay que olvidarse que la escuela no es solamente una institución pedagógica, ¿no? Sino que también hay otras dimensiones importantes del trabajo, hay una dimensión administrativa y organizacional, por eso lo puse también en el título. Tenemos que enseñar y tenemos que lograr que los niños aprendan, pero también tenemos que hacerlo de una manera que rinda cuentas, ¿no? Que, no sé, que acredite, que dé un diploma, que evalúe, ¿no? que organice ciertas cosas. Luego tenemos esta estructura como directores de escuela, eso se conoce muy bien, ¿no? Bueno, nada, las relaciones también laborales que hay en una escuela, las cuestiones que hay que cumplir de los famosos papeles y todos los trámites que hay que hacer en la escuela. Esto es una parte de la vida escolar muy importante. Probablemente ha sido una de las partes más desafiantes en la pandemia porque tuvimos que trasladar todo eso en línea. Algo de eso quizás nos sea beneficioso para el futuro, ¿no? Y ojalá que se alivie una parte de toda esta parte, de todos los trámites, ¿no? Y la burocracia escolar. Y por otro lado, dice Justa Espeleta, también la escuela hay que pensar que tiene una dimensión institucional en el sentido también de que es una relación entre personas que tienen sus afinidades, sus conflictos, sus relaciones de poder, ¿no? sus solidaridades y a veces sus celos. Bueno, esta dimensión institucional, si se quiere más de una psicología institucional, es también muy importante. Y yo creo que en la pandemia también ha sido un enorme desafío cómo mantener una calidad de los vínculos, un acompañamiento, un poder escucharse, un poder organizar una vida colectiva que dé lugar a todo eso de una manera saludable, podemos decir sana, ¿no? Y no que genere más conflictos. Yo creo que cuando se pudo sostener la continuidad pedagógica, es decir, cuando se pudo sostener cierta garantía de conectividad, ¿no? Por distintas plataformas, aparecieron algunas novedades que para mí son interesantes para pensar en la escuela del futuro. Por un lado, tuvimos que interrumpir la presencialidad y yo creo que eso nos ha generado preguntas muy interesantes respecto a qué es y qué hace la presencia física en las aulas. Algo de esto ya lo adelanté. Bueno, algo me parece a mí que la presencia logra es generar estas formas de suspensión, este encuadre de trabajo más claramente, pero no es solo eso, ¿no? Yo creo que todavía tenemos mucho más para indagar respecto a qué está pasando, por ejemplo, en esta sobrecarga que producen las pantallas, ¿no? En esta falta de comunicación, bueno, qué es lo que hacíamos en el aula, en las aulas, y por ejemplo las formas de trabajo cooperativas entre los chicos que permitía muchas formas de aprendizaje muy importantes, ¿no? Hay muchos maestros que están diciendo, bueno, me cuesta enseñar ciertos conceptos y no pueden estar ahí discutiendo, pensando, discutiendo digo en el sentido más metafórico, no es discutiendo, sino viendo cómo lo hacen los demás, ¿no? Y eso también es algo, viendo qué se coloca en el pizarrón, ¿no? Que apoyándose entre todos, a veces de manera muy implícita, no necesariamente verbalizada, ¿no? La presencia hace algo de eso y creo que nos damos cuenta de esto que está pasando. Por otro lado, tuvimos también la novedad en las escuelas que ya tenían campus virtuales, que había muchas que ya los tenían,
tuvimos esta novedad de hacer una virtualidad sincrónica, ¿no? Y en ese sentido yo creo que también hay algo que aprendimos, como estamos aprendiendo, como seguimos haciendo, por ejemplo, en esta charla, de usar Zoom, Teams, lo que sea, el Meet, ¿no? Lo que necesitemos, pero una exploración de la virtualidad sincrónica que me parece a mí que es muy interesante para pensar también, pensar en sus límites, ¿no? Y aquí hay un cuadro que propone Daniel Stanford en este blog, ahí puse la referencia. Si se fijan, ¿no? Él dice, bueno, y este es un ensayo interesante respecto, él dice, bueno, ahora hay una expectativa muy fuerte de trabajar con banda ancha, esto es algo inmediato, uno podría decir, estamos en este cuadrado, en este momento, en este cuadrado rojo, ¿no? de arriba a la derecha, por lo menos para mí. Pero uno podría decir, antes estábamos más bien en este cuadrado verde, de decir, bueno, teníamos el campus virtual en el que poníamos tareas, colgábamos trabajos, ¿no? Nos mandábamos correos, era de baja banda ancha, de poca inmediatez, era una conversación asincrónica. Yo creo que quizás lo interesante de la pandemia es que nos está obligando a movernos por todo este cuadro, ¿no? Y estamos teniendo también que ver, bueno, discusiones más asincrónicas, con video, con audio, ¿no? Las cuestiones pregrabadas, ¿no? También estamos indagando mucho más, había escuelas que los hacían, pero otros menos, ¿no? Documentos colaborativos o grupos de chat en los cuales no necesitamos tanta banda ancha, pero son más inmediatos y más sincrónicos, ¿no? Formas de trabajo sincrónicas. Yo creo que esta irrupción, podemos decir, bueno, se interrumpió la presencialidad, tuvimos que desplazarnos, empezar a ser mucho más creativos, esto es muy interesante, y creo que estamos pudiendo explorar posibilidades que en muchos casos yo creo llegaron para quedarse, y habrá que ver en qué extensión, si tiene que ser todo el tiempo, ¿no? Si realmente vamos a ir, como algunos pensaban, vamos a irnos todos a la escuela virtual, pareciera que no, pareciera que todos estamos reclamando tener al menos un poco de presencia, pero sin duda estamos aprendiendo a movernos con muchas más exploraciones, ¿no? Quiero hacer un comentario respecto a lo que para mí es probablemente uno de los aprendizajes fuertes de la pandemia, y es darnos cuenta de la importancia que tiene lo sociotécnico, así lo llamo, y tomo esta categoría de algunos autores, como por ejemplo José Bandijo, Bruno Latour, que ellos dicen, bueno, lo social siempre tiene una dimensión técnica, ¿no? El espacio material, el edificio es una dimensión sociotécnica, y las plataformas y las pantallas son también un entorno sociotécnico particular, ¿no? Y para mí, y aquí voy, como soy historiadora, voy un poquito hacia atrás rápidamente. Esta es una imagen de Comenius, un gran, digamos, yo diría que el gran pedagogo de la modernidad. Él hace este libro, que es un libro ilustrado y es un libro de texto. Ahí define a la escuela como este espacio, dice, donde trabajan los niños y el maestro enseña. Dice, bueno, algunos escriben, fíjense, era una escuela, por supuesto, con muchos menos recursos en el siglo XVII. Me parece muy interesante que este trabajo, algo que él dice en el medio, dice, bueno, algunos escriben en la mesa y algunos se sientan en la mesa y escriben, él corrige sus faltas, ¿no? Bueno, también algunos, aquí están, en ese momento la escritura era mucho más limitada en las escuelas, el mobiliario era mucho más limitado, ¿no? Pero esta idea de corregir las faltas, en el sentido de que la escuela es un espacio donde se validan conocimientos, uno aprende muchas cosas en muchos lados, la escuela es un espacio también de validación, de validación pública de los conocimientos ante ciertas autoridades, los maestros, y uno podría decir finalmente el Estado que valida esos títulos, ¿no? Entonces, esta forma de trabajo escolar es una forma de trabajo para mí muy interesante, muy importante socialmente, porque de esto podemos aprender muchas cosas, pero socialmente nos importa también crear un espacio-tiempo y tener las tecnologías disponibles, por ejemplo, una mesa, la tecnología de escritura, fíjense, está el pizarrón, fíjense que hay una ventana, la ventana también para mí es algo bien interesante de armar, ¿no? Una apertura, una comunicación con el afuera, pero que básicamente esta escuela se ha basado, podemos decir hasta nuestros días incluso, en lo que algunos autores llaman esto de encerrar los cuerpos en un espacio determinado. Y lo que estamos viendo es que ahora los cuerpos están encerrados en general en sus casas, pero no en la escuela, ¿no?
y que encerrar los cuerpos producía ciertas cosas a partir, vuelvo a esta idea, de un entorno sociotécnico particular, ¿no? En ese entorno sociotécnico veamos, por ejemplo, otro ejemplo, el pizarrón. El pizarrón, esta es una imagen para mí fabulosa, interesantísima, de escritura en una escuela para niños sordos. Y ahí fíjense ese uso de un pizarrón que va y viene, ¿no? En el que se organiza la atención, en el que se ve algo, se trabaja sobre ese algo que se ve todos juntos, ¿no? Ahí podemos pensar también en un pizarrón interactivo, tiene la misma función, ¿no? Y de hecho cuando empezaron todos los programas de una computadora por alumno, hubo mucha discusión de, bueno, se va a perder esta superficie de trabajo colectivo que es el pizarrón, ¿no? Lo que tenemos hoy con los medios digitales antes de la pandemia es en estas aulas uno puede ver cómo está cambiando este entorno sociotécnico. Hay una mirada hacia la pantalla individual, ¿no? Hay una posición, uno podría decir, subordinada, ¿no? del maestro en este caso. Esta es una foto de una nota del New York Times. Yo creo que la foto es muy elocuente y tiene que ver con lo que dice el artículo. Bueno, de alguna manera crítico, podría decir, de lo que están introduciendo los medios digitales en las aulas, esta fragmentación de la atención, esta ruptura de un trabajo pedagógico colectivo. Uno también podemos ver ahí atrás otra escena, ¿no? O sea, un aula ya fragmentada en varios espacios que trabajan a su ritmo, a sus velocidades. Tiene sus ventajas, pero también tiene sus desventajas en el sentido de, bueno, ¿dónde está esa conversación colectiva y dónde está esa validación más pública de los saberes que queríamos de la escuela, que pretendíamos de la escuela, ¿no? Lo que quiero decir es que las computadoras han traído sus posibilidades, también han traído otras dificultades o otros desafíos, podemos llamarlo, a la educación, ¿no? ¿Qué es lo que está pasando en la pandemia, en este momento de confinamiento, en que tenemos la interrupción de las clases presenciales? Bueno, circuló en estos días mucho esta foto que dicen que es de los años 30, bueno, hasta donde yo pude ver es así, de la epidemia de poliomielitis. No es la primera vez en la historia, por supuesto que pasamos por pandemias o epidemias y hemos tenido que sobrevivir con ellas. En un punto uno puede decir, bueno, la situación que tenemos hoy no es esta que se veía ahí. Tenemos en este contexto un avance muy grande de la digitalización, también con sus problemas, de que a veces funciona, a veces no funciona. Tenemos este contexto de trabajo escolar en el cual, bueno, hay una cierta nostalgia, ¿no? de este entorno artefactual. Los niños necesitan armarse un espacio de trabajo, en muchos casos incluso parecido, se ponen el uniforme, ¿no? Necesitan conectarse. Estas son fotos que me han mandado estudiantes, ¿no? De distintas situaciones, y fíjense, bueno, con contextos más precarios, más privilegiados, igual está la necesidad de armarse el escritorio, armarse el pupitre, podríamos decir, armarse la situación de enseñanza, ¿no? Los tiempos están muy trastocados, ¿no? Los tiempos están muy trastocados para lo que estábamos acostumbrados a trabajar. Tenemos tiempos de intensidad muy variable, tenemos momentos de conexión, momentos de desconexión, tenemos momentos muy asincrónicos, momentos pocos a veces de sincronía, nos gustaría más, o a veces tenemos muchos momentos de sincronía y son muy agotadores, muy cansadores, ¿no? Puse este meme de un estudiante en esto de, bueno, como que también es una condición que ha dificultado mucho, ¿no? Los chicos están distraídos, están con sus celulares, están escuchando su música, esto no siempre favorece su concentración. Vuelvo a esta idea que señalaba inicialmente de, bueno, prestarle atención al mundo, ¿no? Poder suspenderse de otras cosas. Esto con el contexto tecnológico actual, sobre todo con los celulares, es bien difícil. Y lo que señala una investigadora que acaba de terminar su tesis doctoral en Bélgica, ella encontró 3 tiempos de la escuela digital que me parecen interesantes. Ella hizo su investigación antes de la pandemia, pero me parece que es muy interesante para pensarlo hoy, ¿no? Tenemos este tiempo envolvente en el cual ella habla mucho del uso de escuchar música todo el tiempo, ¿no? Los auriculares, estar envueltos en su propio tiempo viendo YouTube, ¿no? Los niños están muy envueltos en sus propios tiempos y les cuesta conectar con el tiempo y la propuesta de la escuela. El tiempo multiplicado, en el sentido de que estamos siempre en múltiples pantallas, ¿no? Fragmentadas, llamándonos la atención, y el tiempo dividido también, en el sentido de, bueno, digamos, multiplicado
por ejemplo, por las búsquedas que se expanden y se expanden, y la división tiene más que ver con esta fragmentación y la interrupción permanente por Instagram, Facebook, ¿no? El chat, esto, lo otro, ¿no? Esta división de la atención, fragmentación y una dificultad de, bueno, quedarse finalmente más conectados con lo que está pasando en la escuela. Esto es un tiempo muy particular, yo creo, un tiempo muy distinto al tiempo que vivíamos en el aula. Creo también que estamos viendo, bueno, qué formas de trabajo escolar. Por trabajo escolar yo entiendo ahí más el trabajo con los contenidos, con los conocimientos, lo que sucedía en el aula, ¿no? Y ahí nos damos cuenta que en las plataformas hay ciertas posibilidades y, como decía antes, también ciertos límites, ¿no? Por ejemplo, esta lectura veloz, esta lectura más cruzada, esta lectura buscando términos, ¿no? Esto es algo que la plataforma digital permite más, ¿no? Bueno, no sé, leo y no me detengo mucho en las cosas, sino que hago una búsqueda de términos, pero ahí entender el sentido cuesta mucho más, ¿no? Entonces hay una posibilidad, o como se dice técnicamente, una permisibilidad de las plataformas en esto de la búsqueda de términos dentro de un documento, que dificulta a veces ese trabajo más de detenerse en el sentido, de lecturas más largas, de lecturas más profundas, ¿no? Bueno, en todo caso yo diría se abre un espacio para la experimentación, sabiendo y probando qué plataformas son mejores para el tipo de trabajo que nos proponemos, ¿no? Y para el tipo, por ejemplo, de lectura más en profundidad que queremos y más compleja que queremos que se logre. Me parece ahí también que, bueno, hubo una discusión muy fuerte al inicio de la pandemia. Cuando empezó la pandemia, lo primero que se hizo fue lanzar actividades, me animo a decir, ¿no? Llenar, pensar, tenemos que ocupar, ¿no? un horario escolar con actividades, y me parece que conforme nos fuimos calmando, bueno, hubo mucha más discusión respecto a esta actividad que estamos proponiendo, qué está activando, qué tipo de trabajo con el conocimiento está activando, de qué se están apropiando los chicos, ¿no? Un poco movernos de la línea, si se quiere, más burocrática de que hagan las tareas, a pensar qué están aprendiendo, que no es lo mismo. Pueden hacer las tareas de una manera burocrática, pueden mandarnos todo cumplir, pero están aprendiendo bastante poco. Eso también, por supuesto, pasaba en el aula presencial, pero creo que ahora quizás es más notorio todavía, ¿no? Creo que también ahí vemos la importancia en las formas de trabajo escolar de esa conversación. Yo ya hice referencia a estas formas de aprender, aunque sea a veces silenciosamente, de lo que hacen los demás, ¿no? Bueno, y cómo reconstruimos alguna conversación pública, colectiva, a través de muchos hilos, de muchos intercambios que se fragmentan, ¿no? Y también diría que tenemos esta cuestión de cómo generar efectos de presencia en la virtualidad. Este es un trabajo cortito, está disponible en la red de Perla Selmanovic, ahí está su apellido, y Perla Selmanovic, que trabaja en enseñanza virtual en la formación docente, tiene para mí algunas ideas muy buenas respecto a cómo hacernos presentes en la virtualidad, ¿no? No hay que renunciar a no estar presentes en la virtualidad, no solamente a través de lo sincrónico, ¿no? Sino a través de las devoluciones que hacemos, de cómo nos vinculamos, de cómo vemos cómo están, cómo escuchamos cómo están los estudiantes, los docentes también, diría, ¿no? Bueno, y estar atentos a estos efectos de presencia que vamos haciendo. Yo diría que algo que quizás es preocupante para mí, por lo menos, ¿no? Lo que no se visibiliza es esta invasión enorme que estamos teniendo de las plataformas digitales, ¿no? Que yo decía antes, bueno, el avance de la digitalización. Aquí pongo, para los que les interese, dos apellidos, que son dos referencias muy importantes de trabajo en este momento, muy críticas de las plataformas digitales. Shoshana Zuboff estuvo involucrada, si entiendo bien, en este documental que está disponible en Netflix, de Social Network, ¿no? Las redes sociales o la red social. Y lo que ellas dicen, son dos autoras, es que, bueno, hay que tener cuidado con este avance de la vigilancia de los datos, ¿no? De la privacidad de los datos. Estamos cada vez más en plataformas que controlamos muy poco los datos, y por otro lado, hasta no olvidarse que estas plataformas están armadas con una arquitectura que lo que privilegia es la popularidad. Esto es, la búsqueda en Google no busca lo que es más verdadero, podemos decir, sino aquello que ha sido más visto, es decir, lo más popular, ¿no? Y lo que les interesa es moverse mucho en ese plano. Bueno, esto para mí es una lógica epistemológica, podemos llamarlo, muy distinta y contraria a la de la escuela. En la escuela nos importa lo que es bueno, lo que es justo, ¿no? Y no necesariamente es lo más popular, ¿no? Y cómo estar atentos a que esta inmersión en las plataformas digitales
contenga algunos debates, algunas discusiones, una formación crítica, yo diría habilidades críticas para moverse en las plataformas y ser conscientes de que nos estamos también sometiendo, por ejemplo, si confiamos mucho en las búsquedas en Internet, a este algoritmo que tiene efectos bien complejos, ¿no? ¿Qué hacer en este contexto? Yo tengo, digamos, bueno, por un lado, pensando en un futuro, uno puede decir, son 3 escenarios que trabajan mucho, ¿no? Los que trabajan en lo que se llama estudios del futuro y dicen, bueno, podemos partir de un escenario problemático que no nos gusta, podemos partir también de, bueno, qué queremos hacer y cómo podemos hacer alguna innovación disruptiva para construir un tercer escenario que sea ese futuro más deseado, ¿no? Yo creo que darnos cuenta de, bueno, estamos quizás en un contexto que no nos gusta, que no nos satisfacen muchas cosas, sabiendo de nuevo con mesura que hacemos muchas veces lo mejor que podemos, pero cabe la pregunta de si podemos hacerlo mejor, qué innovaciones necesitamos hacer, cómo intervenir para llegar a un escenario un poco mejor, podríamos decir, ¿no? Aún sabiendo que hay muchas cuestiones que son muy inciertas y que no dependen de nosotros, no dependen de la escuela claramente en este contexto. Yo tengo ahí 3 sugerencias pensando en estos desafíos que estamos atravesando. Por un lado, repensar esos efectos de la presencia y también aprender de esta experiencia que estar juntos es un privilegio y para qué queremos usar ese estar juntos, ¿no? Yo creo que lo que se viene, si uno piensa en este formato del que se está hablando mucho ahora, la escuela híbrida, va a ser yo creo que otro equilibrio entre lo sincrónico y lo asincrónico, y me parece a mí, yo recomiendo mucho, documenten todo lo que está pasando, ¿no? Documentenlo con una mirada pedagógica, con una mirada de, bueno, ¿qué estamos aprendiendo de lo que nos está funcionando, lo que no nos está funcionando, para armar la escuela del futuro, que sin duda será más híbrida que la anterior, en distintas medidas seguramente, pero yo creo que tenemos ahí que pensar, bueno, ¿para qué vamos a usar la presencia cuando podamos volver a la escuela? Y en todo caso, ¿qué es lo que podemos adelantar hoy en este trabajo respecto a eso que hace la presencia? En segundo lugar, me parece que hay que también trabajar mucho sobre lo que les toca a los docentes, lo que toca de organizar el aula, ¿no? Y yo ahí uso una noción que tomo de gente que trabaja en pedagogía teatral, ¿no? Y esto, disponer la escena de enseñanza, no está mal pensarlo algo así como un director de teatro, ¿no? Bueno, uno tiene que disponer una escena de enseñanza que permita superar lo instrumental, ¿no? Que esto que decía antes, bueno, esta gran pregunta de qué están aprendiendo hoy los niños en este contexto, más allá de cumplir con esas demandas que les estamos pidiendo. Terminaron la tarea, pero ¿qué aprendieron? Yo creo que esta es una gran pregunta en este momento, ¿no? Y que hay que disponerla, hay que ver cómo armar esa escena de enseñanza para que puedan aprender lo más posible, ¿no? Y en ese sentido, cuidar la calidad del trabajo que estamos haciendo, la calidad del trabajo educativo en las escuelas. Finalmente, el tercer punto es revitalizar la vida institucional, ¿no? También pensando, bueno, en esta dimensión organizativa, institucional, que también necesitamos tener en cuenta, ¿no? Primer punto, voy rápido, tenemos ahí que repensar la presencialidad, decía antes, los modos de conocer. Aquí está este libro, que es un libro de un filósofo bien complejo, para quienes se animan, para mí muy interesante. Él dice, bueno, hay civilizaciones del sentido, digamos la nuestra, los herederos del iluminismo, podemos decir, de la modernidad, pero también hay civilizaciones de la presencia, aquellos que valoran lo que pasa, quizás no por lo verbal, sino por el estar juntos, ¿no? Yo creo que tenemos que pensar las dos cosas, ¿no? Y que estamos aprendiendo que las dos cosas son importantes. Hay también una presencia de los cuerpos, reitero, que no siempre se verbaliza, que pasa por una atención, por un mirarse, por un escucharse, por un sentirse, que también es un modo de conocer, ¿no? Y que creo que hay que ver de nuevo, ¿no? ¿Qué pasa ahí con la presencialidad en la época digital, ¿no? Bueno, Gumbrecht tiene ahí reflexiones muy interesantes. Él dice, podemos hacer mucho en lo virtual, también si uno quiere, por ejemplo, enseñar cosas de mayor complejidad, seguramente necesita algo de la presencialidad para poder, por ejemplo, estar atento a cuando hay un hilo de conversación que quiero retomar, ¿no? Que quiero expandir, cuando necesito parar un poco, ¿no? Necesito ver qué está pasando. Bueno, todo esto en lo virtual estamos viendo que es difícil, porque bueno, nos vemos un pedacito nada más, ¿no? Y además decía, bueno, también
animarse a lo complejo exige también todo ese andamiaje famoso del que hablamos en la didáctica, ¿no? Ese andamiaje que pasa también por sostenerse en otros cuerpos, ¿no? Creo yo que hay mucho para pensar respecto a esta presencialidad y cómo tenemos que buscar formas, por ejemplo, en los foros, ¿no? Quizás sería volviendo a este cuadro de muchos colores, bueno, en un chat, ¿no? En un foro que se pueden ir acompañando. Yo conozco algunas escuelas que se pelean mucho con el uso del WhatsApp y quizás habría que aprender, o del chat del Zoom, ¿no? Porque sienten que es muy distractor, pero por ahí es parte de reponer un cierto acompañamiento colectivo en el trabajo, ¿no? Y no pelearse tanto con eso. No sé, son cuestiones a pensar, no es que yo tengo una receta y digo hay que hacer esto, creo que además lo que vemos es cada clase, cada aula es muy singular, ¿no? Y se arman encuentros y desencuentros de manera muy singular, ¿no? En relación a la tarea docente, me parece a mí, bueno, que tenemos que estar muy atentos, ¿no? a estos saberes que estamos movilizando, a cómo disponemos. Yo elegí esta foto, que es una foto de una clase de educación artística, porque está claro ahí que hubo una profesora que dispuso, sé que es una mujer, es una profesora que dispuso, bueno, las cámaras, ¿no? Dispuso los objetos, les puso una pantalla de fondo, los ayudó a estos jóvenes a armar un video, ¿no? Disponiendo ahí alguna escena de trabajo que es muy importante y que incluye, reitero, artefactos, incluye personas, cuerpos, ¿no? Saberes en ese tiempo. Yo creo que hay que estar atentos y quizás puede ser algo de trabajo más específico con los maestros en las escuelas. ¿Qué está pasando con los ejercicios? ¿Qué está pasando con esas formas de trabajo? No es simplemente dar clase y listo, ¿no? ¿De qué se apropian los chicos? Y eso lo vemos cuando en los ejercicios que hacen o que no hacen, ¿no? Y bueno, la presión que ponemos para que hagan qué, ¿no? Creo que ahí tenemos que discutir mucho más qué hacemos. Y acá quiero poner un ejemplo breve, pongo la referencia a los que les interesa, es un estudio didáctico muy interesante que trabaja con 3 maestras que hacen la misma actividad y las 3 la hacen de manera muy distinta, ¿no? Y el ejercicio, la actividad tiene que ver con tomar una perspectiva, ¿no? Y trabajan a partir de, es un ejercicio en una escuela, si no me equivoco, de Australia, pero ahora puedo estar mezclando, perdón, pero ciertamente es angloparlante, es un país angloparlante, y ellos están trabajando Shakespeare, y entonces ahí trabajan con este fragmento de Sueño de una noche de verano, y es esta Hermia que dice, bueno, a mí me gustaría que mi padre pudiera ver las cosas con mis ojos, el padre la quiere casar con alguien que ella no quiere, y Teseo que le dice, más bien tú deberías mirar con los ojos de tu padre, ¿no? Y aparece este conflicto de perspectivas, y entonces lo que las maestras con plataformas digitales en ese momento tenían que trabajar era, bueno, algún escrito en el que los niños de primaria pudieran tomar, eran niños entre 4º y 6º grado, pudieran mirar las cosas desde distintas perspectivas, ¿no? Y lo que encuentran es que en los 2 primeros casos las maestras, podríamos decir, se equivocan cuando hacen el ejercicio y les dicen, bueno, escríbanlo a su manera. Una maestra les dice, por ejemplo, bueno, pensemos en cómo veo yo las cosas, cómo ven ustedes. Entonces lo que escriben los niños no es salirse de su perspectiva, sino es más bien una serie de reclamos a su maestra, ¿no? De las cosas que la maestra no ve que ellos hacen. Fue interesante, pero no fue el ejercicio que estaba propuesto, y la que mejor funciona es una maestra que empieza con esa consigna, escriban a su manera, ¿no? Tomando una perspectiva, y los niños tomaban su propia perspectiva, no se descentraban, y en un momento decide parar la cuestión y decide, bueno, hagamos un documento colaborativo, uno es la perspectiva de ustedes, otro es la perspectiva de otra persona. Escriban 2 trabajos distintos, cada uno desde una perspectiva diferente. Y esta es la que mejor funciona, ¿no? Y tiene que ver con esa maestra que pudo ver que la consigna tal como la había armado no funcionaba, pudo ver, digamos, y responder a eso que sí iba sucediendo en la clase y cambiar la instrucción, si queremos, cambiar la consigna, ¿no? Cambiar el trabajo finalmente para poder llegar a donde ella quería llegar. En ese sentido hablo de disponer la escena de enseñanza. Me parece que disponer la escena de enseñanza es poder ver, bueno, cuándo hay que cambiar la orientación, cuándo hay que aclarar la consigna, cuándo hay que ir para dónde, ¿no? Y no se trata simplemente de que cumplan burocráticamente con la tarea, sino que aprendan y que lleguen a hacer, por ejemplo, este ejercicio que para mí es bien interesante en términos, uno podría decir, de competencias lingüísticas, pero también de formación ética y ciudadana, entender que hay una perspectiva
que no es la propia y que quizás puede tener razón, ¿no? Y que es muy importante aprender a tomar y ver las cosas con ojo, descentrándose de la propia perspectiva. Ahí me queda poco, ya voy cerrando. Hay una cuestión que a mí me parece central en este disponer la escena de enseñanza, es que es muy importante cuidar la calidad de la presencia del mundo, la calidad de lo que traemos al aula, ¿no? De lo que traemos a ese encuentro intergeneracional que es el trabajo en el aula, ¿no? Y aquí sigo a una autora que a mí me gusta mucho, Michelle Petit, es una investigadora francesa que trabaja sobre todo con bibliotecas escolares, bibliotecas no escolares, y ella dice, bueno, la biblioteca es a Internet como el jardín es a la selva. Y yo, donde ella dice biblioteca, yo diría la escuela. La escuela es a Internet como el jardín es a la selva, ¿no? El jardín, en relación a la selva, cuida lo que entra, ¿no? Cuida las especies, las riega, va sacando las malezas. Bueno, la biblioteca y la escuela son eso también, ¿no? Bueno, en Internet hay un montón de información, pero tenemos que cuidar la calidad de aquello que traemos a la escuela, ¿no? Y en ese sentido diría, es el currículum, por supuesto, ¿no? El que trae esa calidad, pero también puede ser esa acción de curaduría más personal que hace la escuela, que hace la institución, que hace cada docente. Bueno, a ver, vamos a trabajar este tema, y este tema es importante, este tema es lo que nos toca hoy, ¿no? Para pensar este mundo en el que estamos viviendo, ¿no? Ahí también me parece a mí, y con esto concluyo, me parece que también un desafío enorme es revitalizar la vida institucional. Me parece ahí que tenemos que pensar qué conversaciones son necesarias, pensando en esta dimensión de nuestra vida institucional, qué es lo que necesitan hablar nuestros docentes, qué es lo que necesitan hablar nuestras familias, qué es lo que necesitamos hablar nosotros, ustedes, ¿no? Como directores, pero bueno, en mi caso también he coordinado equipos y sé lo que es estar coordinando equipos. Bueno, a veces uno también ve cosas desde la coordinación que no se ven desde otros lugares, necesitamos abrir esas conversaciones. Tenemos para mí que poner muy en el centro estos modos de trabajo que acompañen, que sean solidarios, ¿no? Vuelvo al principio con esta situación tan compleja que estamos atravesando, bueno, poner por delante mucho cómo acompañamos a nuestros docentes en sostener una actividad que en este momento está muy desafiada, ¿no? Muy desafiada por las interrupciones, por las ansiedades, ¿no? Por los miedos. Y me parece también que hay que poner mucho el énfasis en mejorar la calidad de los procesos de trabajo para que no se nos fragmente la escuela en 1000 pedazos, ¿no? Me parece a mí que hay un riesgo que cada maestro más o menos va encontrando o no va encontrando, pero los que van encontrando sus modos de trabajo, pero también el riesgo es que se fragmenta mucho, ¿no? Entonces, ¿cómo mejorar la calidad de nuestros procesos de trabajo? No sé, encontrar modos que no nos saturen, que no pongan más exigencias, pero que permitan checar, que permitan ver dónde está cada uno, qué necesita, qué le va saliendo, qué no le va saliendo, ¿no? Aquí cierro con esta cita, que es un trabajo también bien interesante, ¿no? Con la cuestión del trabajo colaborativo en lo digital. La mayoría de las investigaciones que tenemos son previas a la pandemia, hay que adaptarlas y ajustarlas, pero lo que dicen estos autores, dejé la cita en inglés porque es bien complejo traducirlas, pero la sintetizo, esta urgencia de ampliar conversaciones, ¿no? Sobre los futuros educativos, dice, no solamente incluyendo a los maestros, sino también los estudiantes, las familias, las comunidades, se ha vuelto todavía más evidente en esta pandemia, ¿no? La pandemia interrumpió los futuros que nos imaginábamos como una extensión lineal del presente y nos ha dejado a todos buscando alternativas para una visión que es bastante poco satisfactoria respecto a esta visión de la personalización, ¿no? Que hacen los algoritmos, que realmente vemos que no hacen avanzar los objetivos que tenemos en la educación, ¿no? Esta personalización de los algoritmos lo que más favorecen es que los chicos se queden pegados a las pantallas, pero no necesariamente que aprendan lo que tienen que aprender, ¿no? Y creo que esto, en ese sentido, es importante abrir estas conversaciones de qué nos está pasando, cómo estamos avanzando, qué estamos pudiendo hacer, qué no estamos pudiendo hacer y cómo mejorar la calidad de nuestros procesos de trabajo, ¿no? Y cierro, bueno, creo que estas escenas que deseamos, ¿no? Que hayan de volver a las escuelas, finalmente de poder estar juntos, aunque sea con distancia, creo que también tenemos que irnos
preparando para esa situación que está en un futuro que todavía está un poco lejos, pero no está tan lejos, ¿no? Y creo que también tenemos que abrir esas conversaciones respecto a cómo nos imaginamos y cómo preparamos, ¿no?, una vuelta a la presencialidad que, reitero, va a ser distinta a lo que estábamos habituados. Bueno, muchísimas gracias. Y aquí cierro esta presentación y si les parece hay algunas preguntas que fueron llegando que me gustaría responder. En primer lugar, una pregunta que llegó: ¿hasta qué punto el proceso de creatividad y de construcción de los saberes se puede ver mermado en este momento por el confinamiento? Bueno, algo de esto planteé. Yo creo que creativos estamos siendo, porque nadie sabía muy bien qué hacer antes de esto, ¿no? Lo que diría es que la relación, el problema de la construcción de los saberes, a mí me parece que en este momento sí está siendo desafiada, ¿no? Y yo diría, por eso insisto en que me parece que tenemos que mirar más los procesos de trabajo pedagógicos, ¿no? Que están más allá de que los chicos estén entregando las tareas, qué están aprendiendo, qué están construyendo. Y creo que ahí, como docentes, tenemos que ser más creativos, ¿no? Buscar, bueno, esto, como, por ejemplo, una cuestión que se está trabajando en estos días en algunas escuelas que conozco aquí en Ciudad de México, es, bueno, cómo también promover un cierto trabajo en grupo, ¿no? Aunque no estén juntos, pueden trabajar en grupo, pueden empezar a apoyarse mutuamente, ¿no? Hay una pregunta que se vincula con esto: ¿el proceso creativo de los estudiantes puede mermar por trabajar únicamente en ambientes digitales? Yo diría que lo que depende mucho de lo que nosotros les propongamos, ¿no? Me parece que esta merma sí sucede cuando estamos más en una perspectiva, si se quiere, más de cumplir tareas, ¿no? De checar, tildar, ¿no? Hice esto, pero ¿dónde quedó ahí la apropiación? ¿Dónde quedó ahí la construcción de conocimientos? Lo digital muchas veces lleva a delegar, digo, en las búsquedas de información, en esto que decía de leer buscando palabras, ¿no? Buscando términos. Eso me parece a mí que sí no aporta en el sentido de una construcción significativa del conocimiento, que es lo que creemos que tiene que suceder, ¿no? Pero también, no sé, hacer un video puede ser muy creativo o no, hacer un texto puede ser muy creativo o no, ¿no? Creo que esto, digamos, ahí el copiar y pegar es muy poco creativo. Uno podría decir, bueno, hay un cierto saber, pero es un saber mínimo. Creo que hay que trabajar con consignas que superen el copiar y pegar, que no vayan por el lado de repetir información, sino que implican realmente, bueno, recontextualizar información, compararla, contrastarla, construir una opinión propia. A mí me parece que los ejercicios más creativos van por ese lado, aunque sean más exigentes, ¿no? Pero creo que hay que irse por ese lado. Otra pregunta llega: ¿en qué medida la evaluación está respondiendo a las necesidades de este modelo híbrido? ¿Debemos evolucionar a un nuevo proceso de evaluación? Bueno, aquí las experiencias son muy heterogéneas en las escuelas, ¿no? Yo diría, hay evaluaciones que si se quedan en, bueno, tomo un test, ¿no? Son, me parece a mí, poco creativas. Depende, por supuesto, también de qué test, ¿no? Pero algunos de los software que se están usando, por ejemplo, con la enseñanza del inglés, bueno, están muy automatizados. A mí me parece que permiten ver menos los procesos singulares, permiten menos un acompañamiento más personalizado, me animaría a decir ahí, que tienen que ver con esa mirada de los maestros de cómo le está yendo a cada niño, de dónde están sus dificultades, ¿no? Y creo que en ese sentido la evaluación sí tiene que moverse en otros terrenos. Me parece a mí que lo digital permite algo más multimodal, que es bienvenido. Bueno, trabajar con imágenes, trabajar con textos, con audios, ¿por qué no? Hacer videos, hacer representaciones. Creo que eso también puede ser muy creativo y muy interesante, y quizás siente las bases para, en la vuelta a la presencialidad, algo de esto se sostenga, ¿no? Otra pregunta es, además de lo digital, ¿qué otras habilidades deben desarrollar los docentes para afrontar de manera exitosa esta educación híbrida? Yo creo que, bueno, que hay habilidades que podemos llamar, yo las llamo pedagógicas, ¿no? Que tienen que ver con esta capacidad de escucha, con esta capacidad de poder cambiar la orientación cuando se necesita, porque uno va escuchando que hay algo ahí que no está funcionando en la dirección que se debería.
de poder escuchar cuándo puedo exigir más, cuándo tengo que frenar un poquito y esperar a que estén en mejores condiciones, ¿no? Poder ver también de dónde están partiendo y a dónde están llegando. Creo que también esa evaluación más singular es muy importante, ¿no? Y me parece ahí, no sé, en algunos sistemas educativos, por ejemplo, hubo algunas recomendaciones a algunas entidades, hagan una devolución más personalizada. Y esto obligó a muchos maestros a detenerse a ver dónde estaba cada niño o cada niña, ¿no? Bueno, ¿qué pasó aquí? ¿No? Y de repente, bueno, tenemos niños que han pasado, las familias han pasado por situaciones de enfermedad, por duelos muy duros. ¿Podemos exigirle lo mismo que a otros? Yo creo que no, ¿no? Ahí uno podría hablar de empatía, ¿no? De solidaridad, de darse tiempo, ¿no? De darse tiempo, al mismo tiempo, ¿cómo ayudo a que lleguen un poco más lejos de donde estamos? ¿No? Para mí todas estas son habilidades pedagógicas que son muy importantes en este contexto. Podemos llamarlas flexibilidad, podemos llamarlas empatía, podemos llamarlas escucha, ¿no? En ese sentido, ¿no? de poder, bueno, creatividad también, ¿no? Ser creativos y poder proponer otro tipo de tareas frente a esa saturación, por ejemplo, ¿no? Frente a esa saturación de las pantallas. ¿Qué los proponemos a los niños? No sé, bueno, de repente podemos decir, bueno, a ver, veamos una película, también es una pantalla, pero véanla y luego conversamos sobre eso, ¿no? Y bueno, quizás ahí trabajar más habilidades orales o hagan un póster sobre la película, o hagan un resumen, o escriban, si tuvieran que recomendarle a alguien que diría, o graben un podcast sobre la película. Digo, no sé, como también ahí me parece que podemos ir graduando, ¿no? ir modulando nuestras exigencias o nuestras propuestas en función, en una interacción y en un cuidado permanente de dónde están los niños, qué les está pasando, cómo están, ¿no? Y cómo vamos cada día pudiendo avanzar un poco más. Pero no con esta idea, yo creo que lo que ojalá que nos ayude la pandemia a repensar es, bueno, como formas de enseñanza que no se preocupen solamente, por lo menos, por cumplir lo burocrático, sino que se centren en los aprendizajes, ¿no? Y en este cuidado y preparación de la infancia para vivir en este mundo tan complejo. Otra pregunta, ¿por qué debemos seguir pensando en equilibrar la enseñanza virtual y presencial o debemos evolucionar a una nueva enseñanza? Yo creo que la enseñanza va cambiando siempre, va cambiando y creo que, bueno, yo creo que esta ha sido una etapa creativa y yo diría, hay gente que dice este es un año perdido. Yo creo que no es un año perdido y sobre todo no va a ser un año perdido si logramos aprender de esto, aprender como sistema educativo, cuáles son las cuestiones importantes, por ejemplo, qué necesitamos, qué hacemos en la sincronía, qué hacemos en los tiempos asincrónicos, ¿no? No sé, qué nos permiten hacer las plataformas y qué no nos permiten, ¿no? Yo creo que había al principio de la pandemia una idea y por fin se hizo virtual la enseñanza. Y nos damos cuenta que la virtualización no resuelve todos los problemas y en algunos casos hasta los agrava, ¿no? Pero que lo presencial también tenía sus problemas, por supuesto, ¿no? No se trata de decir una nostalgia de que todo antes era muy bueno y ahora estamos en problemas. Antes también teníamos problemas. En todo caso, creo que es esto que nos ha proporcionado la pandemia, que ha sido un evento muy traumático, muy duro, muy, muy complicado en muchas familias, en muchas instituciones, en todos los países. Al mismo tiempo nos da la oportunidad de poder rever algunas cuestiones, ¿no? Y de poder priorizar, de poder seleccionar. Uno de los aspectos que yo también pienso es que yo trabajo temas curriculares y con esto ya voy cerrando. Los temas curriculares, uno de los debates que tenemos los especialistas en currículum es que los diseños curriculares son demasiado extensos, ¿no? Abarcan demasiado. Miren, el nuevo modelo educativo, los aprendizajes clave, más de 600 páginas, son muchísimas cosas. En la pandemia tuvimos que priorizar, tuvimos que seleccionar, tuvimos que quedarnos con algunos contenidos y decir, bueno, ¿cuáles son los contenidos mínimos, básicos, indispensables? Y también proponer algunas actividades con más intensidad, más que extensión, más intensidad. Quizás este es un buen aprendizaje para pensar en una nueva enseñanza que se preocupe más por generar esta atención sobre el mundo, este interés en el mundo, en este trabajo más intensivo de calidad sobre el mundo y con el mundo. Creo que esta es una ojalá, una de las herencias que nos deja la pandemia que yo deseo sedimente en un futuro rediseño institucional y curricular de la escuela. Bueno, muchísimas gracias y bueno, espero
deseo que este cierre de esta jornada de trabajo sea productivo y que también puedan seguir trabajando de manera productiva e interesante en este encuentro. Muchísimas gracias. Gracias, Inés, qué bárbaro, qué interesante, sobre todo amigos, amigas, que van a tener que implementar esto en sus colegios, ¿sí? Primero a nivel así físico y luego a nivel digital, sus plataformas, porque ya no sabemos si el futuro va a ser totalmente presencial, totalmente digital, mitad y mitad, ni modo a perderle miedo a las plataformas, ya que de veras compartan educación efectiva y sobre todo educación de esa que es tan necesaria, herramientas como las que nos estamos llevando hoy. Y ojalá que lo pudiéramos implementar pues, en esta segunda parte de este ciclo escolar, si ya no es posible, aunque sea para el 21-22 y que estén totalmente preparados. Oigan, pues es momento de despedirnos por hoy con todo este cúmulo de conocimientos, pero recuerden estar visitando toda la plataforma de este evento, toda la expo, compartir, ahí van a ver todo lo que se está ofreciendo para que ustedes lo puedan implementar y que tengan muchas más herramientas. Recuerden que el primer día hablamos de la emoción, hoy del aprendizaje, mañana resultados. Cómo lograrlos, cómo conseguirlos, cómo medirlos. Así que no se lo pierdan, por favor. Hoy aprendimos muchísimo, mañana veremos cómo lo volvemos realidad. Gracias por asistir a este 7º Congreso Nacional Compartir. Los esperamos mañana, no me falten.